México que ha hablado de que sí había habido un pedido. No es que el condicional del canciller, no, si es que pide, le vamos a dar. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el domicilio. Tenemos un tema, señor, sin duda muy importante sobre el domicilio. Se trata de la ley 30.330. Esta ley se ha hecho, se ha dado en llamar comúnmente como la ley del voto golondrino. La idea es que todos los peruanos cambien su domicilio y que este coincida con su dirección domiciliaria. Entonces, la propia defensa ha señalado, conforme el acta, la ficha RENIEC que hemos adjuntado, que el señor ha estado desde el 28 de julio de 2021 ocupando un domicilio distinto y no lo ha variado. La ley 30.338 modifica el artículo 37 de la ley 26.497 y el artículo 37, inciso 3 de esta ley, de este artículo modificado, dice que es un ilícito el que yo domicilie en un lugar distinto al que señala mi RENIEC. Entonces, si desde el 28 de julio el señor estuvo en Palacio, debió haber variado. Y eso considera el Ministerio Público, dado que es un ilícito, no es un delito, pero es un ilícito, tener un domicilio distinto del que figura en RENIEC, eso indica, porque es ilícito, un factor de peligro procesal que usted debe valorar. Sobre que ya no hay peligro de obstaculización porque el señor ya no es presidente de la República. Bueno, más allá de que sigue enviando mensajes diciendo presidente constitucional de la República, debemos señalar que hechos de público conocimiento, algunos de ellos los he mencionado, ¿no? El tema, por ejemplo, de favorecer la fuga de ciertas personas de su entorno familiar, dependen no solamente de su cargo de presidente, sino de que haya un conjunto de personas que lo apoyen. Es de público conocimiento que hay un sector más o menos importante de la población que lo apoya. Así que en ese sentido consideramos y pedimos respetuosamente a su despacho que valore el peligro de obstaculización a la luz de esto, ¿no? De si es cierto lo que ha hecho la defensa, de que solamente por el cargo de presidente él ha podido hacer actos tendientes a ocultar personas de la persecución de la justicia. Consideramos que no es así. Eh, Veo que en la defensa también de don Pedro, de don José Pedro, ha dicho que una lista de actos de investigación, y bueno, se hace la pregunta de si esa lista de actos de investigación tienen o no relación con 18 meses. Bueno, he visto que la defensa no ha podido pues refutar lo que yo he señalado. No es solo para la investigación, es para todo el proceso. Bien, sobre don Aníbal, eh, quisiéramos señalar una cosa, para empezar, una cosa sumamente importante. El artículo 45 de la Constitución no es poesía, es una norma. Y la norma dice, eso que está ahí en el 45, eso es rebelión. No es que puede ser rebelión, la ley verá si es rebelión, no, eso es rebelión. Se lo define como un tipo penal, porque, bueno, el rebelión es un tipo penal, ¿no es cierto? Rebelión no es una de las formas de las obligaciones del acto jurídico con el Código Civil, ¿no es cierto? Rebelión no es una sexta categoría del impuesto a la renta, no. Rebelión es un delito y la Constitución dice, eso es rebelión. Arrogarse el poder, eso es rebelión. Así que eso no podemos no tomarlo en cuenta. Y es importante por eso de que no solamente el 346, o sea, repito, si solo es el 346, entonces ¿qué cosa es el 45 con la Constitución? Pues sí. Bueno, creo que eso es inadmisible. No se trata de solo 3 personas que se han alzado en armas. Se trata de que una de estas personas era el jefe supremo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entonces, no es que 3 personas que, bueno, tienen ideas de alterar el orden constitucional se reúnen, pues no sé, en un cafetín y mientras toman un capuchino con sanguchito de pollo, dicen, vamos a cerrar el Congreso. No. Se trata de ese primer tema. En segundo lugar, ya sabemos que no todas las formas de autoría
requieren la realización material, ¿no? De ciertos tipos de actuación conjunta de personas permiten distribución de roles en coautoría. No es necesariamente, por ejemplo, robo, ¿no? Varias personas cometen un robo en conjunto y no es necesario que todas despojen, ¿no es cierto?, para decir que todas han intervenido en el robo. El despojo patrimonial puede hacerlo algunos de los varios, pero se puede atribuir bajo ciertas condiciones, por cierto, que todos son coautores, ¿no? Digamos, no todas las formas de coautoría necesitan forzosamente la realización de cada acto típico por parte de cada una de las personas. Eh, el tema de estar presente, no, que no es delito, o sea, que sí estuvo presente en los momentos anteriores, durante y después, que eso no es delito, que simplemente es su trabajo. Sobre esto pedimos valorar dos cosas. Primero, las expresiones públicas que don Aníbal ha hecho cuando era presidente del Consejo de Ministros sobre las tensas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creemos que esta posición, que es de público conocimiento, a las expresiones de don Aníbal, son compatibles con el mensaje que dio el presidente de la República. También ha trascendido en los medios, varios analistas han señalado que la manera de expresarse de el mensaje del entonces presidente de la República contra el sistema de justicia y contra el Congreso son expresiones usadas por don Aníbal cuando era presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, no es descabellado decir que quien ideó ese o quien redactó ese mensaje fue don Aníbal. Algunas actitudes, como por ejemplo esta suerte de combinación o amenaza al Congreso, ¿no? Cualquiera que sea la forma que ustedes decidan sobre esta cuestión de confianza que yo estoy planteando, la declaren improcedente, inadmisible, infundable, no me interesa cómo vamos a considerar que esto es la denegatoria de una cuestión de confianza. También indica eso, ¿no? O sea, querer conminar al Congreso sobre qué debe hacer o qué no debe hacer y qué significa y qué no significa las acciones del Congreso. Estas acciones que son, repito, de público conocimiento, nos parece que son compatibles con una intervención de don Aníbal en los hechos materia de proceso. Frente a ello, algo que no es de público conocimiento y que se ha aportado como elementos de convicción, que son estas presencias antecedentes, concomitantes e inmediatamente posteriores al golpe. Sobre el tema de sus arraigos, no tenemos nada que decir sobre su arraigo domiciliario. Definitivamente él es propietario, coincide su DNI con el lugar que él ha declarado. Pero debemos señalar, por ejemplo, el tema de dónde dio esta declaración de que voy a pasar a la clandestinidad. La dio en una declaración virtual. O sea, don Aníbal no estuvo presente físicamente ante la fiscalía. Así que debemos tomar eso en cuenta. En segundo lugar, nos ha traído don Aníbal una serie de temas futuros. El tema, por ejemplo, de la casilla virtual. Bueno, sabemos bien, por ejemplo, en este juzgado supremo no se trabaja con casillas físicas, se trabaja con direcciones virtuales. Entonces, esto de trabajar con direcciones virtuales o casillas virtuales o domicilios procesales virtuales tiene la ventaja de que uno puede estar en cualquier parte del globo terráqueo y puede uno litigar, puede participar en audiencias como esta, puede notificar y ser notificado debido justo al uso de casillas virtuales. Así que esa casilla virtual no tiene la virtud de arraigarlo. Podría ser el tema de la casilla física, pero tanto la casilla física, su habilitación como abogado, el ejercicio de la docencia, son hechos futuros, ¿no? O sea, el señor está preparando supuestamente futuros actos de abogado litigante y futuros actos de retomar la docencia, pero son actos futuros, o sea, actualmente no tenemos un indicador de que eso esté ahora arraigando a don Aníbal, es una expectativa. Sobre el tema de su edad, sin duda, tenemos el artículo 22 del Código y eso no se puede negar.
Lo mismo también las enfermedades. No tenemos otra cosa más que el mérito de sus escritos, pero por lo menos por ahora no tenemos factor para dudar de los escritos en que se deja constancia de la delicada situación de salud de don Aníbal, sobre la cual el Ministerio Público hace votos de que dentro de lo posible pueda recuperarse y pueda pasar a un estado de salud mejor del que tiene actualmente. Sobre ello, no olvidemos, el 45A del Código Penal, inciso 1, dice que si hay elementos de atenuantes privilegiadas, y el 22 sería uno de ellos, la pena se calcula por debajo del tercio inferior, dice el 45A 3, inciso 3, letra A. Entonces, sobre eso, tendría que hacerse una ponderación de parte de su despacho, señor juez. Esa ponderación tendría que analizar si ese irse por debajo del tercio inferior eh, eh, iría pues por debajo de 4 años o no. De acuerdo con la última jurisprudencia de la Corte Suprema, y ya es una cuestión de ponderación. No hay, digamos, en la última versión de la Corte que está manejando la Corte Suprema, no hay sistema de tercios por debajo cuando hay atenuantes privilegiadas. Así que no podríamos dividir lo que está por debajo del mínimo hasta el artículo 29 del Código y eso dividirlo en tres partes. Bueno, personalmente consideramos que esa sería una fórmula mucho más objetiva, pero bueno, no es de recepción en el estado actual de la doctrina suprema. Por lo tanto, ya queda a ponderación de si eh, esto bajaría la pena hasta menos de 4. Creemos que no. Creemos que habría, en todo caso, por el 22, una rebaja de pena, conforme lo dice el 45A, inciso 3, letra A, pero que esto no llevaría los márgenes de pena por debajo de 4, con lo cual se cumplen los supuestos de la prisión preventiva. Sin embargo, tenemos en primer lugar el 287, inciso 1, que usted tendría que ver si es que el peligro de fuga de don Aníbal podría o no conjurarse con otra forma que no fuese la prisión preventiva. Y si corresponde la prisión preventiva, entonces, bueno, su despacho podría eventualmente evaluar la aplicación de una alternativa. En realidad hay dos alternativas que tienen las limitaciones que el doctor Dubel le ha señalado. 287A, ¿no? La comparecencia restrictiva con vigilancia personal, y la otra sería la detención domiciliaria, que puede incluir también vigilancia electrónica, según dice el 290 reformado. Eh, Esto quedaría, digamos, un poco a ponderación, pero quisiéramos que el Poder Judicial declare lo que hemos señalado en nuestro requerimiento. Esto es que no se verifica el 287, inciso 1. O sea, no es posible conjurar el peligro de otra forma que no sea la prisión. En principio, don Aníbal merece prisión preventiva por eh, este anuncio de pasar a la clandestinidad. Que ahora, mereciendo, como considera el Ministerio Público, prisión preventiva, ya el señor juez aplique 287A y o 290, ya esa es una medida sustitutoria que quedaría a prudencia del órgano jurisdiccional. Entonces, sobre esta base, estamos dando respuesta dentro del plazo que se me ha dado a los principales argumentos de las defensas, señor, y en ese contexto reiteramos nuestro requerimiento inicial. Gracias, doctor Díaz. Defensa del señor Castillo. Señor magistrado, solamente indicar respecto a lo que ha hecho alusión el señor fiscal del arraigo del señor Pedro Castillo Terrones, queremos indicar, si bien es cierto, sí registra el señor Pedro Castillo el domicilio en Reñic, si consideramos lo que ha hecho el señor fiscal, tendríamos que otorgar una prisión preventiva a una persona porque no actualizó sus datos en Reñic. Sería ese el mensaje que le daríamos a la población de una medida de prisión preventiva. Ahora, segundo, también el señor fiscal ha hecho alusión a un acta donde presuntamente se habría indicado que el señor Castillo ha pedido un asilo. Esa acta recoge un video de YouTube donde no se menciona expresamente que el señor Pedro Castillo haya solicitado asilo
en la Embajada de Estados Unidos. En todo caso, consideramos que se deben hablar esos dos argumentos justamente, a efectos de que usted pueda tomar la decisión y no se le otorgue en este caso la medida de prisión preventiva al señor Pedro Castillo Terrones, ¿no? Gracias. Gracias. Doctor Rodríguez. Gracias, señor magistrado. Conociendo, magistrado, de su formación académica, yo creo que volvemos a insistir en el tema de la tipicidad. La Corte Suprema, en el auto de apelación emitido el 13 de diciembre, hace 2 días, magistrado, la Corte Suprema ya ha establecido en el fundamento 4 que si el alzamiento en arma no se llega a producir, pero se inician actos de inicio de ejecución, se estará ante una tentativa. Ya la Suprema ha dicho que es tentativa, porque es imposible hablar pues, de delito consumado. Obviamente, los tipos penales en el Código Penal, parte especial, están descritos como delito consumado. El que mata qué, el que roba qué, el que viola, todo delito consumado. Pero también, obviamente, se recoge la tentativa. Y entonces la Corte Suprema ya ha dicho que hay tentativa, señor magistrado, pero vamos al tema de la tentativa. Esta es una tentativa de verdad punible en el caso que dijéramos que es tentativa, y aquí, magistrado, incorporo para que usted analice. Nosotros afirmamos que en todo caso habría lo que se llama tentativa inidónea. Para que los que no son abogados entiendan mejor, eso se llama delito imposible. Se llama delito imposible. Y eso está regulado, señor magistrado, en el artículo 17 del Código Penal, que dice: no es punible, es decir, no se puede castigar, no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado. Ha sido imposible, señor magistrado, la consumación de ese delito, porque ¿qué medio empleado pues ha tenido el doctor Aníbal Torres Vázquez? Ha tenido una bazuca, ha tenido un dron, digamos, con explosivos, ha tenido un tanque de guerra, no ha tenido ni siquiera una honda, ni una guaraca. Entonces, ¿con qué medio idóneo iba a cometer el delito de rebelión? Que conforme lo dice la propia Corte Suprema, magistrado, en una resolución del 10 de agosto del 2017 que resuelve un tema de extradición del exministro de Relaciones Exteriores Manuel Augusto Blacker Miller y del señor Víctor Malca Villanueva, un general que ha fallecido. Aquí la Corte Suprema dice: conducta típica de la rebelión. El alzamiento en armas es la fórmula normativa que estableció el legislador como conducta típica. El alzamiento en armas. ¿Qué alzamiento en armas ha habido en mi patrocinado, señor magistrado? Ni siquiera un tirador para matar pajaritos. Y por otro lado dice: el alzamiento debe ser armado. Ojo, armado, colectivo, público y violento. Este último carácter, es decir, el violento, distingue al delito de rebelión de una simple manifestación. Tantas manifestaciones que hay ahora, pero en tanto no haya violencia, no se ingresa, pues, al tema de tipicidad del delito de rebelión. Ya lo está diciendo la Corte Suprema. Entonces, y en el artículo 17 está diciendo que no es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por la idoneidad del objeto o del medio. Para que me entiendan los que podrían estar escuchando. Duberly Rodríguez dándosela de valiente. Loretta Cassius Clay, peso pesado de box, que pesa 150 kilos y yo peso 50, que yo lo voy a matar a golpes. En un enfrentamiento, claro, lo puedo matar con un arma de fuego, sí, pero que lo voy a matar a golpes. ¿Será posible que Duberly Rodríguez lo pueda matar a golpes a Cassius Clay? Ese es un delito imposible, pues. Sería una tentativa inidónea. Y en el caso de nuestro patrocinio, ¿qué medios ha empleado para consumar el delito de rebelión? Ninguno de lo que hemos hablado. Por tanto, estamos pues ante tentativa inidónea. Y contestando brevemente al señor fiscal, al doctor Alcides Chinchay. Dice que el tema de que ya tenga casilla virtual, el doctor Aníbal, que se va a reincorporar a la defensa profesional y que se va a reincorporarse a la Universidad de San Marcos, que esos son hechos futuros. Por favor, si el doctor Aníbal es profesor toda la vida, maestro de cuántas generaciones, autor de tantos libros como los que he enseñado esta mañana,
a quien le debemos agradecer mucho por su contribución al pensamiento jurídico en el país. ¿Qué hechos futuros si mañana ya en San Marcos el decano de Derecho ya recibió la solicitud que se dé por vencida la licencia que ha pedido porque ya terminó su labor, pues, de asesor en la presidencia del Consejo de Ministros? Y si ya terminó su labor, ¿por qué no se va a reincorporar a la Universidad de San Marcos? Y la Universidad de San Marcos lo necesita al doctor Aníbal Torres Vázquez. El doctor Alcides Chichay, de manera generosa, ha dicho que desea que se recupere la salud del doctor Aníbal Torres Vázquez, pero le preguntaría con todo respeto al doctor Alcides, ¿se recuperaría de su salud el doctor Aníbal Torres Vázquez en una de las cárceles que tenemos en el país, que son infiernos, que son para fieras salvajes y no para seres humanos? No, pues, tiene que seguirse tratando sus dolencias en libertad. Por eso, vuelvo a reiterar, señor magistrado, de que se declare infundada la solicitud o el requerimiento de la Fiscalía de prisión preventiva. Entiendo que la Fiscalía tiene que hacer, obviamente, su papel, porque es el órgano requiriente, es el órgano persecutor del delito, pero su juzgado, siendo un juzgado de garantías, que se llama juzgado de intención preparatoria, siendo un juzgado de libertades, tiene que proteger el segundo derecho más importante dentro de los bienes jurídicos que tenemos, que es el derecho a la libertad. Entonces, de esta manera, también absuelvo el traslado con lo que ha dicho el respetado señor fiscal Alcides Chinchay Castillo. Gracias, doctor Rodríguez. Señor Torres, ¿puede encender su cámara, por favor? ¿Ha escuchado usted los argumentos que ha hecho su defensa, el doctor Rodríguez? Su micro, por favor, su micro. Sí, he escuchado, doctor. ¿Tiene algo que agregar sobre los hechos, sobre lo que algo que adicione usted a lo que ha mencionado su abogado? No, lo que ha mencionado mi abogado corresponde no a la realidad que ha sucedido, a la realidad material y a la realidad jurídica. ¿Usted está conforme? Estoy conforme con la defensa de mi abogado. Gracias, doctor. Unos minutos que voy a verificar unos datos. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía en su requerimiento sobre prisión preventiva contra los señores Castillo Terrones y Torres Vázquez por el plazo de 18 meses, y los argumentos de las defensas del doctor Díaz por parte del señor Castillo y del señor Torres por parte del doctor Rodríguez Tineo, así como las réplicas y las dúplicas, se va a expedir la resolución a las 5 de la tarde, que vamos a continuar la audiencia. Vamos a retomarla a las 5 de la tarde, 17 horas. ¿Están notificados? Cristian, ¿el mismo link? Sí, señor juez, es el mismo link. Correcto. En consecuencia, la custodia del señor Castillo permanece hasta que se